Espíritu Santo. Dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. No hay clase para los niños, que se queden aquí. Póndeme esta luz ahí. Y se hizo la luz, amén. Vivimos en tiempos de oscuridad, en tiempos de dolor, de sufrimiento. Hoy mismo tal vez alguien se está debatiendo la vida en un hospital por causa de alguna enfermedad, alguna tragedia. Hoy mismo hay matrimonios que se están rompiendo por causa de una infidelidad. Hoy mismo tenemos gente lastimada, gente que ha sido abandonada por un padre, una madre. Y pareciera que vivimos en un mundo de tinieblas, de pecado. Lo que vivimos día a día, y basta ver las noticias, con noticias desalentadoras que parecen que haga que perdamos la esperanza. Un novio que decide matar a su novia por una infidelidad. Un padre que decide quitarle la vida a su esposa y a sus hijos. Alguien que decide aventarse en el metro y quitarse la vida. Y pareciera que vivimos en un mundo de desesperanza. Pero en medio de toda esa oscuridad, en medio de las consecuencias de nuestro pecado, Dios ha enviado a alguien a traer esperanza al mundo. Dios ha enviado a su Hijo para traer esperanza a todos los que hemos estado rotos. Hemos estado en tinieblas, hemos estado en adicciones que destruyen la vida de las personas y las personas que amamos. Sin embargo, en medio de todo ese caos y oscuridad, Dios ha enviado la luz, ha enviado a Jesucristo para darnos una vida eterna y perdonar nuestros pecados. Y darnos nuevos comienzos. La Navidad para muchos es un tiempo triste, porque justo en Navidad ha sido pérdida de seres queridos. Para muchos fue el 24, para muchos fue el 31. Y debo confesar que para mí hace mucho tiempo, un día de Navidad fue uno de los días más tristes de mi vida. Mi madre se había ido a Estados Unidos, nos había abandonado por causa del maltrato que ella recibía en casa. Ese día mi papá se fue a tomar todo el día. Tenía un problema de alcoholismo. Y recuerdo que esa Navidad yo estaba solo en casa, totalmente solo. Recuerdo que apenas me alcanzaba para comprar una torta. Y fui a la esquina, me compré una torta de salchicha. Y esa fue mi cena y esa fue mi Navidad. Solo. Recuerdo que yo mientras comía comenzaba a llorar. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no me siento lleno? ¿Por qué siento un vacío en mi corazón? Que aunque tal vez las personas que más amo no están conmigo en este momento, yo me siento solo, me siento muerto. No tenía esperanza porque no tenía a Jesucristo en mi vida. Esa fue una de las Navidades más tristes de mi vida, que hasta el día de hoy, confieso, me cuesta trabajo porque es algo que marcó mi vida para siempre. Y sé que para muchos la Navidad no ha sido un tiempo bueno, sé que para muchos han pasado los peores momentos en este tiempo. Sin embargo, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Tal vez tú te sientes vacío,
te sientes solo, no sientes que tengas una dirección en la vida, no hay un norte para ti en este momento, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios envió a su Hijo para traer luz a tus tinieblas, para traer orden al caos en el que vives. Dios envió a su Hijo para darte una mejor vida, una vida donde tus pecados son perdonados delante de Dios y donde dice la Biblia que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todo lo que está atrás queda sepultado y he aquí se nos da una nueva oportunidad. Yo un día decidí seguir a Cristo y ese vacío en mi vida jamás volvió a estar presente. Puede ser que no tenga a nadie a un lado y puede ser que esté pasando Navidad con mi propia persona, pero si tengo a Cristo en mi corazón, no necesito nadie más, no necesito riquezas, no necesito una cena elegante, regalos, porque tengo el regalo de la salvación que fue a través de Jesucristo. Yo ya estoy completo, no necesito buscar a alguien que me ame o que me acepte, porque el único que me aceptó cuando yo estaba roto se llama Jesús, y Jesús da una nueva vida, y Jesús es la verdad, y tú lo necesitas urgentemente. Yo estoy completo en Cristo. No necesito a nadie, no necesito nada, porque en Cristo Jesús me siento totalmente lleno. Y ciertamente el nacimiento de Jesús causó reacciones en el momento. Y hoy quisiera hablarte de 3 reacciones que causa Jesús. Y el primero que vamos a poner ahí se llama rechazo y hostilidad. Son respuestas ante Jesús. Lucas 2:7 dice que la acostaron en un pesebre porque no había un lugar en el mesón. Y la Biblia nos enseña que María y José estuvieron buscando un lugar. Y quiero que piense por un momento el Hijo de Dios. Y sé que a veces es incomprensible entender que el Hijo de Dios no tenía un lugar digno donde nacer, cuando siendo Él el Hijo de Dios pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en una habitación real. Él decidió como soberanamente de parte de Dios y en una muestra suprema de humildad nacer en un pesebre para mostrarnos a ti y a mí que no se trata de títulos, que no se trata de conocimiento, que no se trata de cosas ostentosas, sino que el Hijo de Dios de manera humilde nació en un pesebre. Jesús nos da la muestra de humildad más grande. Y sabe, cuando nosotros salimos a compartir el evangelio, muchas personas nos rechazan. Incluso no son capaces de recibir un volante, un folleto, porque rechazan el evangelio. Y cuando nosotros hemos salido, no nos rechazan a nosotros. ¿Saben a quién rechazan? A Jesús. No se trata del mensajero, se trata de quién envía el mensaje. No se trata de nosotros, sino que nosotros cuando salimos queremos decir a las personas que hay esperanza en medio de su caos, que hay esperanza en medio de la maldad y de este mundo caído. Pero las personas, como en el tiempo de Jesús, lo rechazaron. Aún antes de nacer fue rechazado y buscado ser asesinado por Herodes. Hoy la gente lo sigue rechazando. No ha cambiado el rechazo de las personas a Jesús. La gente, cuando escucha que alguien predica el evangelio, pasa y simplemente no quieren escuchar acerca del mensaje. Jesús sigue siendo rechazado. Y tú dices, bueno, yo ya estoy aquí.
ya no le rechazo. Sabe, hermano, aunque estemos dentro de una iglesia y nos congreguemos, sabe que también nosotros a veces rechazamos a Jesús cuando nuestro compromiso de vivir para Él no es un compromiso completo y total. Cuando a Jesús le das las obras de tu tiempo y cuando a Jesús para ti está en último lugar, estamos rechazando a Jesús porque no vivimos una vida conforme al Evangelio y conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Seguimos rechazando de alguna manera a Jesús cuando pecamos deliberadamente, estamos rechazando el sacrificio en la cruz. Cuando pecamos, cuando no somos íntegros, cuando mentimos, cuando murmuramos, cuando no amamos de manera total las cosas que Jesús ama, de alguna manera rechazamos a Jesús y no aceptamos su señorío de manera completa en nuestra vida. No pensemos que por estar en una iglesia nos rechazamos a Jesús. Cuando estamos en la predicación y tú solamente estás pensando en qué vas a comer mañana, en qué te vas a comprar la siguiente semana, en cuestiones. Hay tiempo para todo. Personas que cuando vienen a la iglesia están con su celular, están chateando. Eso, ¿sabes? Eso es una falta de respeto a la presencia de Dios. Y así lo rechazamos. Al plan de Dios, Herodes, sin saberlo, se estaba oponiendo a los propósitos de Dios mismo, porque no quería que Jesús viviera. Esa es la reacción. Hostilidad, rechazo de Dios en tu vida. ¿Cuántas personas tienen talentos, dones, un llamado de Dios? Y cuando tú no vives en ese llamado, cuando tú no ejerces ese llamado, estás rechazando el propósito de Dios para ti. No es suficiente con venir a Dios. Eso no te lleva a vivir para Cristo y a cumplir el propósito para el cual Él te escogió. Estamos rechazando su propósito. No es suficiente con estar aquí. Si llevas 10 años en el Evangelio y aún no sirves a Cristo, estás perdiendo el propósito de Dios. Dice la Biblia que en Mateo capítulo 5, hablando de la sal y la luz, que cuando la sal no sirve para ser salada y cuando la luz se oculta debajo de un almud, dice la Escritura, no sirven para nada. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años llevas estudiando la palabra? ¿Cuántos años llevas congregándote? Y yo te pregunto, ¿qué has hecho para Dios? Un año más, tal vez de tragedias, de problemas, pero te quedas atrapado en eso y no haces nada para Dios. Sabe, un día Él te va a llamar a ti y a mí para rendir cuentas de lo que hemos hecho para Él. ¿Qué le vas a decir? Bueno, pastor, es que yo he trabajado demasiado. Está bien que trabajes. Pastor, yo le he dedicado tiempo a mis hijos. Está bien que le dediques tiempo a tus hijos. ¿Y Dios? ¿Qué le vas a decir? Señor, es que estaba tan ocupado. Dios nos llama a vivir para Él. En un mundo donde se está cayendo a pedazos, Dios quiere que se levanten hombres y mujeres jóvenes que vivan para Cristo y que trastornen este mundo. Y Dios te ha escogido a ti y a mí para ser uno de ellos, si tú así lo quieres. Rechazo, repudio. Jesús recibió todo tipo de maltrato. Jesús fue golpeado, fue escarnecido. Y aún estando en la misma cruz, las personas escarnecían a Jesús.
Y estando en la misma cruz, dice la Biblia, que debajo de la cruz había unos soldados echando suertes para ver quién se quedaba con sus ropas. Estaban ante el acontecimiento más grande de la humanidad, que iba a cambiar la historia. Y debajo de la misma cruz había unos soldados echando suertes. En otras palabras, a los soldados no les importaba el sacrificio. Y muchas veces a ti tampoco te importa el sacrificio, porque vives sin propósito, porque vives sin sentido y porque vives por vivir. Y la cruz, algo que trae a la vida de todo creyente, o algo que debe de traer a nuestras vidas, es propósito. Propósito de vivir, propósito de levantarse cada día. El segundo punto se llama una Navidad sin Jesús. A nivel mundial, la Navidad es recordada. Sin embargo, se ha convertido en una tradición importante. La cena, los regalos, la convivencia. Pero al mismo tiempo, en esa mesa de esa casa, de ese hogar, hay ausencia, o está la ausencia del Salvador. Hay muchas casas donde se celebra, recuerdan la Navidad, pero no recuerdan que Jesucristo vino para darnos una nueva vida. Eso es para los que no conocen la palabra. Eso es para los que tantos recuerdan la Navidad y lo ven como una ocasión para festejos, pero sin Jesús. Así sucede. Por otro lado, hay muchos cristianos que por el desconocimiento o claridad sobre el tema rechazan este suceso. Y dése cuenta que yo no dije fecha. Yo no dije fecha en ningún momento. Yo dije, es un suceso. El nacimiento de Jesús es parte fundamental y pilar de nuestra fe. No podemos negar, porque desde el Antiguo Testamento se anunciaba un nacimiento del Mesías, y en el Nuevo Testamento lo vemos como esa promesa cumplida. Si bien es cierto, hoy en día se ha tergiversado su significado, se ha alterado, se han añadido cosas a esta historia, como las que aprendimos ayer, que los primeros que llegaron al pesebre fueron los pastores, no fueron los sabios. Eso lo aprendimos ayer. Aprendimos que también la Biblia no especifica cuántos números de sabios o magos había, tampoco lo dice la Biblia. Y aprendimos por el contexto cultural que Jesús seguramente no nació en diciembre, porque cuando llena esta estrella de noche, dice que los pastores estaban en vigilia, y en Israel el invierno no puede salir a pastorear. En Israel el invierno están guardados. Así que por pura cuestión lógica podemos saber que Jesús no nació en diciembre. Pero más importante que eso es que nosotros no recordamos una fecha, nosotros recordamos que es verdad, y que porque sabemos por la palabra de Dios que Jesús nació, que Él vino a este mundo, que Él se encarnó en un bebé para darle esperanza a la humanidad. No se trata de una fecha, se trata de un suceso real. Porque muchos entramos en contienda, que es malo, que es bueno. Y ayer aprendimos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 14, que alguien lo haga está bien, lo hace para la gloria de Dios. Y si alguien no lo hace está bien. Pero si tú como creyente estás omitiendo esta verdad fundamental del nacimiento de Jesús, debes de tener cuidado, porque toda la Biblia nos habla de Jesús. Tú no puedes negar que Jesús nació, porque tal vez a ti te enseñaron mal, tal vez a ti no te enseñaron a la luz de la Escritura el argumento bíblico, y está bien, pero no es una excusa para que tú digas, yo la Navidad no la celebro, no me importa si nació Jesús o no, no importa la fecha,
Porque Él nació. Él nació. ¿Quiere negarlo? Vea toda la Biblia. No podemos negar que Él nació. Si no nació en diciembre, ¿qué importa? Él nació. Jesús nació. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener entendimiento. Y si usted hace una cena en su hogar, que el centro de lo que usted haga sea Jesús. No los regalos, no la comida, no la cena, ni siquiera la misma convivencia. Que el centro de lo que usted va a realizar en ese día sea Jesucristo. Y recuerde, Él vino a este mundo. Él nació para dar esperanza a los que en algún momento no la tuvimos. Si tú no tienes esperanza, si tú te sientes desorientado, si tú te sientes perdido en este día, Jesús es el punto de partida para un nuevo comienzo. Ven a Jesús, ven a Él. Ahora entiendo lo que Pablo dijo en Gálatas, cuando dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Vive para Cristo con toda tu vida, porque los tiempos son malos, porque la maldad sigue aumentando y aumentará más, porque la maldad seguirá creciendo, porque el caos seguirá. Pero en medio de todo este caos, si tú estás parado sobre la roca, que es Cristo Jesús, tú vas a permanecer de pie, tú vas a permanecer firme como esa casa edificada sobre la roca, porque el que está en la roca parado no es conmovible, permanece por la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto me lleva a mi tercera reacción. Primero vimos que muchos rechazan a Jesús. Hay un mundo hostil que rechaza el Evangelio. Segundo vimos que hay muchos que celebran la Navidad sin Jesús. Y también nosotros como cristianos tiene que tener un propósito particular. Pero hay algo que hicieron los pastores y los magos. Y fue que Jesús es digno de adoración y reconocimiento, y ese es mi tercer punto. ¿Cuál es la reacción que Jesús provoca en tu vida? Debe producir adoración y reconocimiento. El nombre de Jesús significa Dios salva o Dios es salvación, Mateo 1:21. El nombre de Jesús da propósito a la misión por la cual Jesús vino a esta tierra como Salvador de nuestros pecados. Pero también el nombre de Jesús en Mateo 1:23 dice que Él se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre revela su divinidad. Así es que en el mismo nombre de Jesús vemos su misión, pero también en el mismo nombre de Jesús vemos su naturaleza divina, como Hijo de Dios y como Dios mismo. Algo que hicieron los sabios, dice en Mateo 2:1-2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El relato del video que vimos es correcto. Cuando los pastores estaban en la vigilia, dice que ven una estrella y que ellos corren apresuradamente para ir a buscar el niño, porque reconocían y sabían que era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Hay algo que Jesús debe provocar en tu vida y en mi vida, y es adoración. ¿Recuerdan cuando Jesús entra en Jerusalén y que tenían ramas de palmera y que todos salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel? La palabra Hosana es una súplica de salvación y una expresión de adoración utilizada por la multitud que recibía a Jesús.
¿Recuerdan la mujer que derramó un perfume en los pies de Jesús como un acto de adoración suprema? Donde el perfume, dice, investigando esta historia, dicen que el perfume posiblemente era la heredad de toda una generación de familia y que era un perfume tan carísimo que valía lo de un año de salario de un jornalero. Y dice la palabra de Dios que para hacer este acto más humillante, esta mujer se toma su pelo y comienza a lavar y comienza a secar los pies de Jesús. Adoración. Y la adoración no se trata de una melodía suave, no se trata de canciones específicas. La adoración a Jesús se trata de una vida rendida totalmente a sus pies. La adoración no tiene que ver con un tono suave. La adoración se trata de vivir su palabra en obediencia por amor. La adoración se trata de servir a Jesús por amor. La adoración se trata de amar al prójimo por amor. La adoración no es algo ocasional que solamente los domingos hacemos. La adoración es cuando una persona somete su voluntad a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. La adoración es vivir para Cristo sin límites, sin reservas. Adorar a Cristo no se adora los domingos. Adoramos a Cristo cuando estamos en casa y amamos a nuestra familia. Cuando honramos y los esposos somos fieles a las esposas y no las engañamos. Eso es adoración. Adoración es cuando tú como papá eres responsable por la vida de tus hijos. Eso es adoración. Adoración es cuando suples la necesidad de tu hogar. Eso es adoración. Adoración es cuando en el trabajo te hacen una propuesta para robar, para no hacer algo íntegro y tú dices no, porque yo conozco a Cristo. Eso es adoración. No se trata de música. La adoración cuando la esposa reconoce la autoridad de su esposo en el hogar porque ha sido designada por Dios. Eso es adoración. Adoración es perdonar a aquel que te lastimó. Eso es adoración. Adoración es amar a aquel que es difícil de amar. Eso es adoración. Adoración es cuando alguien te dice, vamos a pecar y tú dices, no voy a pecar porque eso va a lastimar el corazón de Jesús. Eso es adoración. No tiene que ver con música, hermanos. Jóvenes, adoración es cuando usted está con una señorita y un varón y usted decide guardarse para Cristo. Eso es adoración. No se trata de música, jamás se ha tratado de música. Se ha tratado de obediencia a Jesús por amor. Ayer fuimos a un orfanato, más de 10 niños, 11 niños, abandonados. Había una niña como Dana de 5 o 6 años que me partió el corazón en dos. Y cuando yo veo este tipo de situaciones, provocan una ira en mi corazón, disculpen. Porque un niño lastimado, usted no sabe qué daño están haciendo. Como padres, amemos a nuestros hijos. Porque hay niños carentes de un padre y una madre. La tristeza que esta niña reflejaba en su rostro, en su carita, era impresionante. Me hubiera gustado que usted hubiera visto esa pequeña. Porque hubo un padre o una madre que decidieron quitarlo de su vida, quitarla. No vengamos con conocimiento, vengamos viviendo la palabra de Dios.
Usted puede conocer mucho de la palabra, usted puede ser teólogo, licenciado, usted puede ser lo que usted quiera, pero si en casa no honramos a Cristo, amando a las personas que Dios nos ha dado, no me importa, usted no sabe nada. No sirve, no le sirve su conocimiento. Si lastima a sus hijos, no sirve. No sirve, no sirve. Yo tuve un padre que no fue cristiano. ¿Sabe cuánto dolor causó en mi vida? Y yo como padre que conozco la palabra, he tratado de hacer que la vida de mis hijos sea digna. Y no por las riquezas o la economía, sino porque tengan un corazón sano, fuera de todo lo que yo viví en mi hogar. No necesita tener riquezas para dar una vida digna a los hijos. Necesita tener a Cristo en su corazón. Pero lamentablemente repetimos los patrones de conducta y hacemos un daño terrible. Pero Jesús vino para cambiar todo eso. Jesús nació en esta tierra, se humilló a sí mismo, dice la palabra, se despojó de su gloria en el cielo para que tú y yo vivamos una vida diferente. Si tú conoces la palabra y estás viviendo una vida igual o peor que la que vivieron tus padres, no conoces a Cristo. No lo conoces, porque si hay algo que hace Cristo en la vida de un hombre y una mujer que tiene un encuentro con Él, es que esa persona no vuelva a ser la misma, no puede ser la misma. Es inconcebible que alguien que diga que conoce de Dios viva de la misma manera. Es imposible, es imposible. Dios nos ayude a vivir la palabra. Tal vez no conozcas mucho de la Escritura, pero vive lo que conoces. Prepara para tus hijos una tierra fértil de bendición en Cristo y no prepares un terreno escarposo lleno de espinas que seguramente tus hijos saldrán lastimados. No hagas eso. Porque si tú conoces de Cristo, tenemos que evitar a toda costa, y eso implica a ti y a mí, papá, que debemos de buscar de Dios para preparar un terreno de bendición y no de maldiciones, no de caos, no de dolor, no de abandono, no de ausencia de amor, de ausencia de cariño para la vida de nuestros hijos. Me decía una hermana que conoce su esposo de Dios y me dice: es que mi esposo no abraza a mis niños, no les demuestra cariño. Y sabe, paz, yo no entiendo por qué pasa eso. No hay una expresión en su corazón de amor para sus hijos. ¿Por qué no, hermanos? No seamos duros. Si usted tiene a Cristo en el corazón, demuestre a sus hijos que lo tiene. No con palabras. Dice Juan que no amemos de palabras. Dice: hijitos míos, no amemos de palabras, sino de ¿qué? De acciones. Usted dice que conoce de Cristo, está bien. Lo que quiere ver el Señor en nosotros son acciones claras. Y no tanta bulla, no. Cristo quiere ver que tú y yo demostremos que le hemos conocido. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Y si alguien viene por primera vez, alguien no ha aceptado el regalo de la salvación. Si alguien dice: yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón, hoy lo quiero hacer, yo quiero llevarme este regalo de Navidad en mi corazón. Levanta tus manos
y vamos a orar. Si hay alguien que quiere, tomar esta decisión de vivir para Cristo y de aceptar este regalo de salvación. Y si tú ya lo has aceptado en algún momento, entonces yo te pido que vivas conforme a lo que conoces. Entonces te voy a exigir que vivas conforme a lo que tú conoces. Cierra tus ojos y dile al Señor: aquí está mi vida, Jesús. Hoy queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor.